Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches. Aquí comienza otra trama, por supuesto, por la televisión pública. 60 años cumple el Festival de Cine de Mar del Plata. Por supuesto, hubo una larga interrupción, comenzó en el año 1954 y se convirtió en un festival clase A. ¿Qué significa un festival clase A? Significa que es competitivo, significa que en su estructura es equivalente al Festival de Cannes, es equivalente al Festival de San Sebastián, que tiene competencia oficial, que tiene distintas secciones. Celebramos, por supuesto, celebramos esta fiesta del cine como celebramos la fiesta del cine del Bafisi y claro, es cuestión de disfrutar, de internarse lentamente en el festival y comenzar a descubrirlo. Como siempre en el festival los estudiantes de cine tienen un lugar y como siempre también los grandes cineastas. Si yo le digo a usted La ciudad y los perros, ¿qué contesta? Mario Vargas Llosa, Colegio Leoncio Prado. Si le digo Pantaleón y las visitadoras, ¿en qué piensa? En las prostitutas que llegaban a un cuartel. Dos películas para mí muy divertidas, muy inteligentes, y está con nosotros el gran director peruano Francisco Lombardi, que ha hecho muchísimo. También teatro. Ayer hablaba con un amigo mío, que es Mario Diamen, hablábamos por teléfono, y me contaba que la versión de Citas Ciegas que hizo Lombardi era sencillamente excelente. También dirigió La Gaviota de Chekhov, mucho, pero mucho cine. En instantes vamos a conversar con él. Y quiero mostrarle un libro que me gustó por muchos motivos. Me gustó por valiente, me gustó por inteligente, me interesó por todo lo que contiene. La patria pensada, de Eduardo Anguita, y siempre es bueno, y lo digo, mostrar libros en cámara. Aquí está en cámara el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner. Muchas veces se habla de la pluralidad, se dice, bueno, en realidad hay una mirada sesgada, se habla del relato. ¿Qué hace Anguita? Primero, analiza un periodo histórico donde está la ley de medios, donde está la economía, donde está Vaca Muerta, temas centrales para pensar un país de aquí en más. Y después, dentro del libro, aparece gente que respeto, que valoro, como María O'Donnell, Maristela Svampa, que ha estado aquí en este mismo programa, Juan Carr, que también ha estado con nosotros, Alberto Fernández, que fue, como ustedes saben, estuvo muy cerca del gobierno de Néstor y en el principio del gobierno de Cristina, aparecen en el libro. Sí, insisto, un libro valiente, un libro inteligente y un libro para comprender qué puede ocurrir, qué va a ocurrir, pero no en la inmediatez únicamente del próximo año, sino qué modelo de país finalmente vamos a elegir. Y le muestro un libro que me tuvo perturbado un tiempo, La familia de Gustavo Ferreira. Allí está. Ahí tenemos la imagen de la familia. Y si yo le digo que es un libro nietzscheano, de hecho tiene un ensayo de filosofía al final, que no sé qué pensará Gustavo Ferreira de ese mismo ensayo, pero es un ensayo importante, un ensayo que habla del sujeto y de la vida, y toda la novela nos preocupa y nos ocupa. Digo, ¿por qué? Porque a través del personaje principal y de otros personajes descubrimos que esa idea de familia que se expande desde el pasado, el presente y el futuro, un futuro cercano, nos concierne. Nos concierne. Todos podemos encontrar algo allí que nos importa, que nos toca. Vamos a conversar también hoy con Gustavo Ferreira. Y un tema que puede parecer, si lo nombro así, puede parecer muy cursi, el tema del amor, ¿no? No vamos a decir si existe el amor, esos libros de autoayuda, pero Liliana Piñeiro, en la Casa Nacional del Bicentenario, que es un lugar entrañable para mí, montó una muestra, por supuesto con asesoramiento filosófico, psicológico, sobre el tema del amor. Esto también estará presente hoy en nuestro programa, y otros temas que, por supuesto, siempre uno diría ojalá que no estuvieran presentes, que tiene que ver con Ausentadas, que es un grupo, para mí es un grupo por lo que pude estudiar, ¿no?, de intervención urbana. ¿Cuál es el tema central? Los femicidios, el maltrato a la mujer,
los crímenes. Bueno, a partir de esta idea han intervenido en distintos espacios y el resultado es francamente perturbador e inteligente. Bueno, todo esto está hoy en nuestro programa, pero ya mismo volvemos al Festival del Cine o volvemos al cine para saludar a nuestro amigo peruano que está en el primer bloque de nuestro programa. Francisco Lombardi, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué novelas que ha dirigido? Es decir, ha tenido toda una relación a lo largo de su vida. Yo he visto muchas de sus películas, una relación entre el cine y la literatura, ¿no? Bastante fuerte. Sí, yo soy muy lector, entonces muchas veces cuando estoy pensando en algún proyecto futuro, cae alguna novela que me impacta especialmente por algún motivo y termino por ahí postergando algún proyecto y metiéndome a trabajar en alguna novela. Eso es un poco lo que ha pasado. También es cierto que es bastante más fácil convencer a un productor a través de que lee un libro antes de que lea un guión. Entonces eso en algunos casos también ha influido para que haya hecho algunas adaptaciones. Claro, claro, cuando es un autor consagrado, ¿no? Como Vargas Llosa, supongo que esto ayuda también, ¿no? A los efectos que usted sostiene. Viene al Festival de Cine de Mar del Plata. Sí, bueno, el Festival de Cine de Mar del Plata es un festival con el cual yo tengo una cierta relación porque he venido antes con alguna película y he venido de jurado hace algunos años. Claro. Es un festival que le tengo un especial cariño, es una ciudad que me parece muy bonita y es el único festival de categoría que hay en Sudamérica, de manera que es un festival que lo tengo yo muy en cuenta, ¿no? Para mí es muy grato que el festival haya decidido hacer una retrospectiva. Van a pasarse 11 películas de las 16. 11 películas. Sí, yo he hecho 16 películas. Sí, sí. Acabo de terminar la última, estoy editando. Había tenido una parálisis de 4 años por temas básicamente de financiamiento, pero ya acabo de terminar una película nueva y con esa serían 16. Y el festival, claro, esta retrospectiva 11. ¿Qué títulos podría, dado que estamos en televisión y muchísima gente ve el programa en Mar del Plata, qué títulos de su propia filmografía podría recomendar? Bueno, las que han ganado, digamos, más premios internacionales serían La ciudad de los perros, que se estrenó en su época en Buenos Aires, que fue la primera película. Yo la vi y vi Pantaleón también en Buenos Aires. Pantaleón también se dio en Buenos Aires. Pero digamos, las que me producen mayor satisfacción, si se puede decir, son La boca del lobo, que es una película que se hizo en medio de la etapa más dura de la violencia terrorista en Perú. Es una película que también tuvo mucha circulación en festivales. Caídos del cielo, que es una película que estuvo en Cannes y ganó el Festival de Montreal. Y la otra película que es muy, digamos, apreciada por críticos y eso es una que se llama Bajo la piel. Luego, Ojos que no ven, que es una película que se dio en el Bafisi hace algunos años, que es una película sobre la etapa del gobierno Fujimori, un retrato un poco del país a partir de una serie de historias que se van retroalimentándose. Esas serían, digamos, ¿no? ¿Y cómo trata un tema tan fuerte como fue la violencia en el Perú, Sendero Luminoso, toda esta época tan central, incluso en la historia de América Latina? ¿Cómo aparece tratada por usted? Esas historias de guerra, de enfrentamiento que generan tanto dolor, normalmente son una fuente en la cual uno termina bebiendo porque hay historias tan impactantes, tan fuertes y que además tienen un significado tan grande como lectura un poco de lo que pasa en el país. Yo hice La boca del lobo porque en ese momento, estamos hablando del año 1988-89, la violencia de Sendero Luminoso había estado muy concentrada lejos de la capital, lejos de Lima. Y la gente en Lima no percibía el fenómeno como si fuera un fenómeno propio, como si fuera un fenómeno que estaba ocurriendo en el país, sino como un tema de unos pueblitos alejados. Y me pareció interesante tocar el tema y ver cómo Sendero iba haciéndose fuerte, iba ganando espacio, iba llegando a la ciudad. En ese momento no se había hecho nada, ninguna película sobre el tema de la violencia de Sendero y la contraofensiva militar, ¿no? De repente yo leí una historia alrededor de esto, me quedé muy impactado
intenté hacer la adaptación y me di cuenta que no se podía ir a Ayacucho, que estaba todo como muy controlado, y eso me dio más deseo de hacer algo. Y finalmente nos fuimos a la frontera con Chile, a Tacna, que es la ciudad donde yo he nacido. Y que tiene una obra de teatro muy, muy famosa, La señorita de Tacna. Claro, Mario. Y nos metimos en un pueblito muy pequeñito, muy parecido a la zona de Ayacucho, y hicimos la película ahí, en el más absoluto anonimato, ¿no? Con un guión fabricado, especialmente para desorientar a las autoridades, porque teníamos mucho temor de que intervinieran en la película. Entonces hicimos una película que se supone que era sobre narcotráfico, y en realidad estamos haciendo una película que fue en su momento importante allá, ¿no? Porque sensibilizó mucho sobre el tema de la violencia. Como siempre, el cine. Francisco Lombardi, éxito, mucho éxito en el Festival de Cine Mar del Plata, que le vaya muy, pero muy bien, ¿eh? Y es un placer tenerlo en la Argentina. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas, pero muchas gracias. Voy a saludar a un amigo, bueno, del cual ya hablamos. Este es su 10º libro, ¿no es cierto, Eduardo? Así es, 10º libro. Che, perdóname, qué interesante la charla con Lombardi, ¿no? Ah, sí. Último tramo, el gobierno cristinista, y el libro propone una apertura para pensar la Argentina. Contanos. Bueno, me parece un ejercicio de periodismo necesario, ¿no? Yo creo que cada época tiene su impronta cultural con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Y me parece que el periodismo de estos años tuvo mucha apertura en cuanto a entender la relación de lo que es la cadena de construcción de mensaje y de discurso, pero también algo que en el periodismo nosotros no habíamos vivido como falla, y que es lo siguiente, que los medios expresan un grupo de voces o una voz. Y nos empieza a dañar como periodistas el hecho de, digamos, acostumbrarnos a un discurso que no es el discurso de la amplitud informativa, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me proponía acá era recuperar algo, así como muchas cosas el periodismo avanzó, recuperar algo de lo que creo tenemos que poner en valor en este tiempo, que es agarrar 10 personas de puntos de vista distintos en el sentido de su mirada profesional, personal, pero también de su mirada desde el punto de vista de la aceptación o el rechazo al actual gobierno. Por otra parte, hay una mirada, como te decía, sobre temas económicos bastante complejos, bastante difíciles. Hay cierta crítica, me parece, corregime si me equivoco, a la marcha de la economía en algunos momentos, como vos en el libro sostenés que después de La Baña, quizás no en la actualidad, pero quizás no hubo una figura que tuviera que encarnara esa solidez, a lo mejor, ¿no es cierto? Sin embargo, el libro tiene una cosa muy esperanzadora, porque es un libro que rescata muchísimo los logros de las cosas que se hicieron, y también señala las que falta hacer. ¿Cómo lo ves? Mirá, yo en lo personal creo que uno, todo el rigor profesional que tiene que poner no empaña la subjetividad que uno tiene frente a estas cosas, claro, ¿no? Entonces yo percibo una felicidad en la sociedad argentina que por ahí en otros años no se vivió. Me parece que el ejemplo mayor en cuanto a expresión cultural fue el 25 de mayo de 2010. Esto es resultado de algo que se está transformando y que evidentemente sigue su curso, ¿no? Ahora, por otro lado, hay una cantidad de temas de la agenda de gestión pública en los cuales se han puesto de manifiesto limitaciones estructurales. Es decir, no puede ser que nosotros antes exportáramos petróleo porque la Argentina producía más petróleo y porque consumíamos menos petróleo, y que hoy estemos en una situación donde después de una medida muy valiente como la estatización del 51% de las acciones de YPF, estemos en una situación de mucho intríngulis, ¿no? Entonces, en lo energético ha habido momentos muy distintos, trato de repasarlos, cuento con la ayuda de un economista muy bueno como Horacio Robelli, que escribió un capítulo imprescindible. Sí. Después hay otros temas, subsidios al transporte, subsidios a la energía eléctrica, al gas, de consumo industrial y domiciliario. Estas cuestiones que heredan políticas públicas de los años 90 merecen estar en la agenda, no porque yo sea un especialista o porque tenga la solución, sino porque, vuelvo a lo que te decía al principio, me parece que los periodistas también tenemos que poner en valor el debate y la agenda. Y si bien nunca fui partidario de ese modelo norteamericano de la agenda setting, me parece que tampoco soy partidario
de una agenda donde todo pase por el humor a favor o el humor en contra. Entonces, ¿qué pensás del éxito o el fracaso de la ley de medios? Creo que tiene sus luces y sus sombras. En primer lugar, me parece algo maravilloso que haya podido haber un debate que arranca con algo que me parece que la sociedad tiene que recuperar la memoria. Esto no fue un invento de Néstor y Cristina, fue algo que, al igual que los temas de derechos humanos, tomaron una demanda de unos colectivos. Por algo existía la coalición por una radiodifusión democrática, por algo existía en el ambiente de los medios una demanda de los medios comunitarios, de las organizaciones gremiales de periodistas y demás, había de las universidades, había una demanda en este sentido. Fue tomada, fue debatida, tiene una autoridad de aplicación que es extraordinaria. Mención, la ley de telecomunicaciones debería también dar un debate sobre cuál es la autoridad de aplicación, que es el poder de policía sobre las leyes. Todas estas cosas me parece que son las buenas. Y por mencionarte dos cosas que me preocupan, una tiene que ver con que, yo lo recuerdo en el libro, en creo que agosto de 2011, Cristina anuncia que va a ir por la reelección, lo cual fue un mensaje que creo que todo el Frente para la Victoria lo tomó bien y el resultado electoral fue maravilloso, por lo menos para Cristina, ¿no? El 54% de los votos fue extraordinario. Es muchísimo. Pero fíjate vos que en el acto donde ella anuncia que va a ser candidata era la apertura de licitación, concurso para 200 canales de televisión, de los cuales por lo menos un 33% tenían que ser para organizaciones sin fines de lucro. Yo estaba, pero exultante. Bueno, esos concursos caducaron, porque pasó el tiempo, entonces... Claro, pero porque vos abrís una radio, tenés que pagarle un sueldo a la persona que atiende el teléfono, tenés que pagarle un sueldo al operador. ¿Cómo sostenés esas voces? Entonces, esos proyectos que son tan excelentes terminan cayendo, porque terminan convirtiéndose en algo no profesional. Salvo que vos abras un debate respecto de que si la educación pública merece financiar con recursos del Estado desde los 4 años, que es una ley reciente extraordinaria, también abras un debate respecto de que si una radio de una comunidad donde faltan las cloacas y sobra la droga para los chicos, también requiere un presupuesto público. Y transparentar una cantidad de recursos que vayan en esa dirección me parece que tendría que ser un debate complementario a la ley de medios. Si no, se hace muy difícil hacer sustentable estas cosas. Entonces me parece que varias de las cosas tienen que ir en la dirección de que si se avanza en esta ley tienen que abrirse otros debates en vez de dejar que venzan los plazos y caduquen esos concursos. Cuando hablamos del último tramo del gobierno, por supuesto, vos no sé, futurología, ¿no? Pero digo, ¿cómo imaginás el próximo año? ¿Cómo lo imaginás? Con distintos modelos de país y con sectores de la oposición que no se sabe, digamos, qué dicen. Bueno, lo que acaba de pasar con Elisa Carrió, ¿no es cierto?, que rompe UNEN después de hace 6 meses lo fundó y ahora lo rompe, sí. Y dice que son todos mediocres, ¿no? Es bastante insólito. ¿Cómo imaginás este año? Bueno, primero, como vos bien decís, ninguna clase de futurología, sí, con la ayuda de 2 politólogos hice, en base a posibles resultados electorales tomados de series históricas, cómo podría quedar el Parlamento. Y en principio es muy difícil que el Frente para la Victoria tenga mayoría absoluta. Se volvería a algo de lo que hizo Agustín Rossi, en el sentido de presidir un bloque de una primera mayoría. Lo que pasa es que no se sabe con qué gobierno. Agustín Rossi lo hizo y consiguió para algunas leyes importantísimas y para algunos debates históricos, consiguió alianzas. Me parece que ahora esto de que el Frente para la Victoria tiene mayorías propias, sin caer en la escribanía y todas esas simplificaciones, también genera una gimnasia que va a ser distinta. Va a ser distinta, va a haber que hacer diálogos, va a haber que hacer alianzas, seguramente algunas de ellas transversales, como el debate sobre el matrimonio igualitario, en fin. Ahora, sí me arriesgo a una cosa. Primero, que este es un país que debería ponerse en debate su francamente, centralismo o unitarismo contrario a lo que dice la Constitución, ¿no? Acá tenemos que ser conscientes de que el Pacto Federal Fiscal, las reformas que hagan de este país más federal, son reclamos por lo menos de la época de los 90, por lo menos.
Y en segundo lugar, porque no va a haber una figura que aparezca con el liderazgo que tuvieron Néstor y Cristina. Entonces, me parece que también la sociedad, y esto me parece que los periodistas tenemos que contribuir, pensar en una idea de propios y ajenos puede llevar un poco a un engaño. Es decir, te estás entrenando para un partido que no es el de los próximos años. Sí, pero es posiblemente el de este año que viene, que va a haber mucha polarización. Yo prefiero quedar como un poco desubicado e incómodo y decir, miren, señores, el invierno dura 3 meses. Qué gran libro que fue La Voluntad. Eso es lo que yo valoré ese libro, cómo aprendí, cómo me cambió la cabeza. Me lo transmitiste y lo charlamos desde que salió. Yo creo que es un clásico. Te agradezco las entrevistas que nos hiciste a Martín y a mí desde el principio. Eduardo Anguita, La Patria Pensada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Léalo, libro fundamental para entender. Y además, como pocas veces he visto, alguien que ha puesto tanto el cuerpo, y lamentablemente lo digo en serio, ha puesto el cuerpo, es alguien que yo admiro mucho también por esto, ¿no? Porque eso no es un pensamiento vacío. De pronto una apertura tiene el libro que para mí es imprescindible para pensar la Argentina. Enseguida regresamos.